Y bueno, la idea, como decía al principio, es tratar de explorar juntos lo que implican los desafíos de esta interacción entre la comunicación, derecho, redes y de cómo nos plasmamos ante todo este mundo tan cambiante que se está viviendo en materia de comunicación y también cómo pega eso en el derecho. En Uruguay se ha explorado muy poco el derecho vinculado a la comunicación, a la información. Y yo comentaba al inicio que, bueno, desde la Facultad de Comunicación de la UEM se ha trabajado mucho, desde mucho tiempo en este tema, e inclusive a nivel de grado existe una materia que es Derecho de la Información que trata de abordar esta interacción y ahí, obviamente, como punto de partida, decir siempre que la relación que existe entre la comunicación, el derecho y las redes sociales claramente es una relación compleja y es tan compleja como nueva, porque claramente las redes sociales son un fenómeno bastante novedoso y bastante reciente. Si tomamos un trayecto de años, y ahí todas estas plataformas se han transformado hoy en día y ustedes conviven con esto en un nuevo espacio de interacción pública donde conviven y se ejercen distintos derechos y distintas digamos, tensiones entre esos derechos, entre ellos, por ejemplo, la libertad de expresión, que es algo que está en la base de todo Estado de Derecho, el derecho a la privacidad, pero también esta interacción nos ha planteado y nos plantea y nos interpela como nuevos desafíos éticos o legales que tienen que ver, por ejemplo, con la desinformación, que tienen que ver con la protección de datos personales en redes y que también tienen que ver con, yo digo, la parte más compleja de todo esto, como prácticas, obviamente, que son ilegales y que obviamente son antiéticas y que han generado mucho problema en Uruguay y en el mundo, como por ejemplo todo el tema del ciberacoso, los delitos informáticos, o sea que también hemos llegado también a visualizar todos esos problemas y Uruguay ha hecho bastantes esfuerzos en este tema a tal punto que hace muy poco tiempo se dictó la primera ley de ciberdelitos, que entre varios ciberdelitos que hay está tratando todo el tema del ciberacoso. Dicho esto, cómo nosotros visualizamos la situación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. Y bueno, claramente ahí el derecho debe adaptarse para regular todos estos nuevos espacios y ahí buscando un equilibrio entre lo que es la protección de los derechos de los usuarios y también estableciendo, que es un gran desafío y bastante complejo, responsabilidades para estas plataformas. Obviamente, ahí es difícil que también generar conciencia en todo esto, en los usuarios, sobre todo para que tengan sus derechos, pero también sus responsabilidades al actuar en línea. O sea que, como una primera aproximación al tema, esto está todo para hacer, si bien ya se ha trabajado mucho, y hay que buscar cuál es el punto de equilibrio entre esa interacción entre la comunicación, el derecho y las redes sociales. Y ahí una primera apreciación que creo que está bueno compartir con todos, todo este fenómeno de redes sociales, a diferencia de lo que era el derecho tradicional en Uruguay y en el mundo, antes se necesitaba una ley, una regulación, una reglamentación para que existieran determinados fenómenos. Y obviamente acá claramente se rompe con ese paradigma y las redes sociales irrumpen sin necesidad de que haya una ley que diga a partir de hoy existe X, a partir de hoy existe lo que era, bueno, Twitter, a partir de hoy tenemos Instagram, a partir de hoy tenemos Facebook y las demás redes. Entonces, ahí está el primer desafío para el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho en todo esto viene de atrás y es ahora que se están planteando en varios países del mundo, de hecho en algunos ya se ha regulado, es si tenemos que regular o no regular las redes sociales. Esa es una gran primera pregunta. Y la otra es, ¿cómo las regulamos? ¿Cómo le damos un marco jurídico o un espacio o unas reglas de juego a las redes si es que podemos? Y ahí lo primero que tenemos que parar nosotros es desde el punto de vista, bueno, cuáles son los derechos que existen en redes sociales, derechos que obviamente son derechos humanos y derechos que preexisten en las redes, porque la enumeración de derechos, que no es taxativa, o sea, vamos a ver cuáles son los más relevantes, existen desde el día uno en una democracia o en una república, o sea, no es que surgen o, digamos, nacen con las redes sociales, pero que han tomado nuevas dimensiones a partir de lo que es la interacción hoy. La base de todo esto, en toda democracia, en todo Estado de Derecho, obviamente, es la libertad de expresión, o sea, es un derecho humano fundamental, donde todos nosotros como personas tenemos derecho a expresar nuestras ideas y nuestras opiniones, pero ahí el punto
y acá sí me detengo un minutito, es decir que la libertad de expresión, claramente, si bien en su tronco, su esencia, es la misma de siempre, las dimensiones que ha tomado hoy con las redes sociales es mucho más grande de lo que era antes en cuanto a su amplificación, ese derecho a decir lo que nosotros pensamos. En primer lugar, como ustedes bien saben, no es un derecho absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy libre de decir lo que quiero, pero me tengo que hacer cargo de las consecuencias de lo que digo. De ahí es que surge, en función de eso, una eventual responsabilidad civil, una eventual responsabilidad penal, una eventual responsabilidad administrativa si con lo que yo digo daño, por ejemplo, el honor de las personas. Entonces ahí nosotros vamos a tener un conflicto, entre comillas, entre lo que es el derecho a expresarnos y el derecho, obviamente, a que eso tiene límites, que son conocidos como límites a la libertad de expresión, siempre que se pueda eventualmente dañar el honor de una persona, su dignidad, etcétera. Entonces ahí, si eso ocurre, es donde se abre la esfera de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, de la responsabilidad ética. Y el otro, y la otra arista importante en todo este tema de libertad de expresión, refiere a que no es lo mismo lo que yo puedo decir hoy con la amplificación que puede tener en redes a lo que era la libertad de expresión hace 100 años, donde capaz que una persona en una editorial de un diario, papel, hacía una columna de opinión y eso eventualmente podía dañar el honor de otra persona. Así está regulado hoy, por ejemplo, los delitos de difamación e injurias en Uruguay. Pero hoy de cualquiera de nosotros publica un post en X, en Instagram, en cualquiera de esas redes, y eso puede llegar a tener millones de visualizaciones. Entonces ahí cambia radicalmente cómo es la dimensión de todo este fenómeno y es donde tenemos que tener especial cuidado con esto, porque antes lo que yo decía o lo que yo opinaba quedaba escrito en un diario papel que ni siquiera se escalaba a una página web. Hoy esto cambió al 100% porque yo no necesito para opinar un diario papel, yo no necesito para expresar mi opinión, ni siquiera trabajar en un medio de comunicación, sino que simplemente posteando eso en una red social puede trascender y puede tener millones de visualizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la amplificación de lo que se dice cambió radicalmente y que el daño a las personas, y obviamente lo que yo digo es falso, no se ajusta a derecho, puede ser mucho mayor. Y ahí sí tenemos un gran desafío en Uruguay, por ejemplo, en los delitos del honor, como son la difamación e injurias, que tal como están concebidos hoy son del Código Penal de 1934 y apenas se considera todo esto que estamos hablando ahora. O sea que ese es el punto base de toda esta interacción, esa libertad de expresión y ese, digamos, permanente conflicto que puede tener con el derecho al honor y la dignidad de las personas. Eso en primer lugar quería dejarlo bien o tratar de dejarlo lo más claro posible. Después tenemos otro derecho que también toma otra dimensión, y este sí es más moderno, como todo lo que refiere al derecho a la protección de datos personales y al derecho a la privacidad, porque obviamente todas estas plataformas, todas estas redes recopilan nuestros datos personales. O sea, nosotros se los brindamos a nuestros datos y en función de eso se les exige a estas plataformas, obviamente, una administración adecuada y una gestión responsable de esa información. Ahí sí, yo siempre en clase cuando damos estos temas, invitamos a los estudiantes a leer los términos y condiciones de las redes, que prácticamente nadie los lee, para ver y para dimensionar lo que son, digamos, el permiso que le estamos dando a las redes a toda la información personal con un solo clic por el hecho de tener las redes. Con esto obviamente nadie dice de no tenerlas, pero sí tomar conciencia de esos permisos que nosotros damos, que nunca leemos o que leemos parcialmente, porque después cuando existen sorpresas en eso, la red nos va a decir, vos me permitiste este uso, vos me permitiste acceder a tu información y vos me permitiste hacer cosas que a veces ni siquiera tenemos dimensión de lo que leen. O sea que libertad de expresión, derecho a la privacidad, protección de datos y lo que se está planteando hoy en día, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, refiere, bueno, cuáles son los derechos humanos en este entorno digital y ahí es donde existe un vacío legal en Uruguay. Nosotros no tenemos todavía una regulación de derechos digitales. Esto se había planteado en su momento en lo que fue
el anteproyecto de ley de urgente consideración al principio del gobierno anterior. Bueno, después llegó la pandemia y eso fue retirado de lo que era la LUC que conocemos hoy y quedó un poco en el debe esa regulación de derechos digitales que creo que hoy es bien importante y que es toda una discusión pendiente que tenemos que dar. O sea que en cuanto al primer capítulo, digamos, de esta conversación, derechos en redes sociales es algo bien importante, hay que regularlos. La base de todo esto es la libertad de expresión, derecho a la privacidad, derecho a la protección de datos y cuáles serían esos derechos humanos en entornos digitales. Después tenemos muchos desafíos y ahí es donde sí se habla un poco de este derecho a la información, que lo que busca es generar reglas de juego claras para un nuevo ecosistema digital donde se regulen, entre otras cosas, la propiedad intelectual, la identidad digital, la privacidad y obviamente la responsabilidad de nosotros como usuarios de estas plataformas en función de lo que hacemos o no hacemos, lo que publicamos, lo que subimos y lo que decimos. Y ahí es donde la legislación uruguaya está bastante atrasada, porque también es muy difícil para los jueces, por ejemplo, juzgar un delito de difamación e injurias cuando se hizo en redes sociales, cuando ni siquiera existe la palabra redes sociales en el Código Penal en materia de delitos de honor como son la difamación e injurias. Entonces, ahí es el punto, creo, clave donde nos debemos una discusión, porque ese derecho de la información, ese derecho digital, como se llama en otros lados, simplemente lo que buscaría sería garantizar un entorno seguro para la protección de los derechos que todos tenemos obviamente, en una vida en sociedad y en una vida en este tema de redes sociales. Y ahí yo siempre digo, este tipo de conversaciones, de intercambios, por lo general no tienen conclusiones, porque obviamente esto está todo en movimiento, en algo que para lo que es el jurista tradicional o quien se dedica al derecho en forma tradicional no está acostumbrado a todo esto. Y acá tenemos muchos desafíos y responsabilidades por delante. Claramente, uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en materia de esa interacción, comunicación, derecho y redes sociales refiere a la desinformación y también a discursos de odio, obviamente, así como las redes tienen muchísimos beneficios, muchísimas ventajas. Obviamente hay un antes y un después en los paradigmas de la comunicación del mundo con redes y un mundo sin redes. Tenemos que atacar todo lo que refiere a la desinformación y a los discursos de odio y ahí también es donde hay que ver cómo permeamos todo eso en la legislación local para saber qué hacer. Porque, a ver, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a regular esto, yo no puedo, no se puede, no, porque a veces se escuchan discursos, bueno, vamos a prohibir las redes, vamos a censurar las redes. Claramente eso está mal, o sea, nosotros no podemos prohibir las redes o censurar las redes porque estamos censurando esos derechos de libertad de expresión que hoy se ejecutan, se visualizan o se implementan en este tipo de plataformas. Pero sí sería necesaria esa regulación, o sea, regulación en el sentido. ¿Qué supone la regulación? Supone, bueno, establecer reglas de juego que hoy no tenemos, porque esas reglas de juego, por ejemplo, van a ayudar a nivel judicial a saber qué hacer ante un delito de odio en redes o ante la desinformación en redes. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando vimos la pandemia, que había muchísima desinformación, mucha información de salud médica que andaba ahí en la vuelta, que era falsa, pero no sabíamos cómo contrarrestarla desde el punto de vista legal. Y ahí creo que donde está el primer desafío y la gran responsabilidad de todos como sociedad para buscarle un marco regulatorio a todo esto. Otro gran desafío, que algo ya Uruguay en eso sí ha avanzado, refiere también a lo que es el acoso en línea, porque acá obviamente hay vulneración de derechos, ya sea tanto de adultos como también lamentablemente de menores. Ahí Uruguay tiene una reciente ley de ciberdelitos, donde obviamente es la primera vez, por lo menos que en el ordenamiento jurídico nacional se habla de ciberdelitos, o sea, la dimensión electrónica de muchos de los delitos, que siguen siendo lo mismo, porque estafa siempre hubo, lo único que ahora hay estafas electrónicas y acoso ha habido y ahora obviamente está mucho más visible toda esa problemática y también tiene su dimensión electrónica y bueno, lo que busca esa regulación novedosa que tenemos de ciberdelito es bueno penar a aquellos que los cometan. Y eso es bien importante porque antes, si no, yo tenía que ir a la regulación de la estafa del siglo pasado para ver cómo atacaba una estafa electrónica hoy en una cuenta bancaria o a distintos portales. Ahí
también decir que, bueno, a nivel global, porque esto es otro error que a veces se comete, es tratar de regular o de buscar soluciones a esto solo desde el punto de vista del derecho local, del derecho uruguayo, y claramente eso no está bueno porque esta realidad que estamos compartiendo con todos ustedes esta mañana hace a todo el mundo. O sea, por algo se habla de fenómenos globales. Y por eso es bien importante ver cómo esto se ha regulado o cómo se ha explorado en otros países para, obviamente, ver aquellos que han más han avanzado, cómo han tratado estos temas y cómo los han encarado, porque acá, más allá obviamente de las particularidades de cada lugar, de cada legislación local, eh, esto necesariamente es muy parecido en todos lados. O sea, más allá de que en Argentina haya una regulación, en Brasil otra, en Francia, en Estados Unidos, la problemática que se vive es la misma. Entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad, hoy con la accesibilidad a la información que existe, de ver qué soluciones se han implementado en otros países y poder trasladarla al nuestro. Creo que de esta forma hay mucha cosa por hacer. Creo que acá partimos obviamente también de un cambio en los paradigmas de la comunicación, en el sentido de que necesariamente antes, por ejemplo, la opinión pública en general, existía un intermediario que eran los medios de comunicación que hoy también se están repensando y ellos informaban a la población. Y hoy, si bien eso también lo siguen haciendo, mucha gente se informa de otra forma. De hecho, antes todo el mundo, por ejemplo, leía un diario en papel y hoy prácticamente diario en papel es la excepción y no la regla, porque todas las plataformas o todos los portales tienen sus portales web y eso también cambia porque hoy no tenemos esa responsabilidad que antes se estudiaba, se planificaba y se publicaba y hoy cualquiera sube cualquier cosa. Obviamente ustedes me dirán, no vamos a comparar eso con un profesional de la comunicación, claramente no, pero para la opinión pública él va a acceder a esa información que puede estar mal, puede estar bien, a veces ni siquiera está chequeada. Entonces, un poco, y quiero escucharlos a ver cómo ven todo este fenómeno, creo que es bien interesante tratar de primero dimensionar las nuevas aristas de esta relación entre la comunicación, el derecho y las redes. Creo que hay mucho para hacer desde el punto de vista legal en lo que refiere a la comunicación. El derecho por lo general no es muy amigo de la comunicación. Tenemos muy poca legislación nacional que refiere a la comunicación y creo que es ese derecho llamado a la información, como ese conjunto de normas, conjunto de reglas, el que puede tratar de dar un entorno seguro para que convivan todos estos derechos humanos que vimos y que también apunte a una buena convivencia social, porque cada vez más asistimos a fenómenos, problemas, acoso, difamaciones, o sea, como que se da la impresión de que en este mundo de las redes todo vale y que no hay ninguna consecuencia legal. Eso con el tiempo ha cambiado. En Uruguay ya hay legislación, hay sentencias que, bueno, donde se han condenado personas por delitos de difamación, por delitos de estafa, por delitos cometidos a través de redes sociales. O sea que de a poco la legislación se ha ido adaptando a todos estos fenómenos, pero todavía falta mucho por hacer y yo creo que ahí el gran tema para que se viene es, bueno, cómo vamos a regular los derechos de las personas en entornos digitales, dónde los vamos a regular, va a ser una ley, va a ser un decreto, cómo eso lo vamos a bajar. Y creo que lo más importante de todo, que creo que todavía es un debe, pero no solo a nivel legislativo, es generar conciencia a nivel de escuelas, a nivel de liceos. Yo creo que a veces en los planes de estudio todavía no se le da la dimensión a los futuros ciudadanos que hoy están en las escuelas, incluso en los liceos, y no existen materias relacionadas a lo que es las redes sociales. Ellos van a convivir, ellos van a interactuar y ellos se van a interrelacionar, las nuevas generaciones, con redes sociales. No como nosotros que ya perdimos con otras edades, pero hoy ya los niños 12, 13, 14 años en adelante ya tienen su WhatsApp, ya tienen sus celulares y nosotros como sociedad, desde el punto de vista educativo, no lo estamos educando en ese uso que queda muy reducido también al ámbito familiar, lo cual está bien, es importante, pero creo que se podría potenciar más incluyendo la obligación de que haya materias relacionadas al uso responsable de redes, tanto a nivel de escuelas como de liceos, para formar
ciudadanos que van a ser digitales y que van a estar todo el día en estos entornos públicos, digitales y muy expuestos, como antes no pasaba, para educarlos en una, digamos, conciencia ciudadana que hoy creo que todavía no existe mucho, para que sepan que si lo que pueden decir, para que sepan que si dicen algo que no está bien o que es falso, va a tener consecuencias, y sobre todo para poder relacionarse de una forma más civilizada, que a veces uno entra a determinadas redes y tiene que salir porque obviamente es un tiroteo permanente donde no se respeta la opinión de otro, donde se difama a las personas y bueno, donde se dice cualquier disparate. Entonces, creo que en síntesis es bien importante dimensionar este fenómeno de la interacción, de la comunicación y de esa relación entre comunicación, derecho y redes. Creo que hay mucho para hacer, hay mucho para hablar y creo que este tipo de instancias, de intercambios y de promover espacios para esto, creo que ayudan muchísimo para generar conciencia ciudadana, para generar una ciudadanía responsable y obviamente para seguir respetando los derechos, libertades y responsabilidades que tenemos en un Estado de Derecho, en una república, en una democracia como en Uruguay. Así que, de mi parte, para esta, digamos, primer bloque, les agradezco mucho la atención y obviamente estamos a disposición para cualquier consulta, para cualquier comentario o cualquier opinión, bueno, relacionada a todo lo que compartimos con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Pablo, buenísimo, muchísimas gracias. Claramente abordaste todos estos aspectos tan importantes. Yo me preguntaba con respecto a esto de que no hay un marco legal, ¿no? En algunos asuntos y de qué manera pueden estar las empresas, los equipos, ¿no? Que trabajan dentro de las empresas actualizados, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información donde ir a ver, bueno, si hay o no un marco legal? Obviamente desde IAB tratamos siempre de tener esa información a disposición en nuestra web, pero bueno, esto también es muy dinámico y bueno, quería preguntarte por ese lado, por dónde se te ocurría que podíamos mantenernos actualizados en esta materia. Muchas gracias, Carolina, bueno, por la consulta. Ahí nosotros, por ejemplo, en lo que se trabaja mucho es si bien yo no tengo hoy legislación, como dijimos, o una regulación de jerarquía, un decreto de poder ejecutivo, esto se está este fenómeno se está, digamos, autorregulando. Ahí las empresas, los medios, las agencias pueden dictar, digamos, reglamentos internos que se conocen, donde, por ejemplo, tenemos los avisos legales, una política de usos de datos personales, una política de publicación, que cada vez más importante, que dentro de los contratos de trabajo se incluyen cláusulas donde se le dice que a ver, yo no le puedo decir a un empleado que no tenga redes, pero sí le puedo decir que si las usa y se identifica con la marca en la cual trabaja la empresa, puede tener consecuencias laborales. Y todo este fenómeno también está muy relacionado con lo que se llama hoy reputación corporativa o personal online. Entonces, se trata de cuidar todo eso y ahí sí hay muchísimo trabajo, pero a nivel de la interna de la empresa. Entonces yo puedo decir, mirá, yo tengo determinada agencia y como que trato de desalentar que, yo qué sé, el CEO de determinada empresa esté todo el día en Twitter o todo el día en algo, porque si bien él tiene derecho a eso, capaz que en la opinión pública en general lo conoce como CEO de determinada empresa y lo que puede decir puede llegar a afectar, como ha habido casos, a la propia empresa. Entonces, yo creo, Carolina, que ahí lo más importante es ver en función del rubro de la empresa, si una agencia, un medio, esto aplica a todo, ¿no? Aplica a agencias de publicidad, agencias de comunicación, a prestadores de salud, a bancos, o sea, esto no reconoce, digamos, límites. Lo importante primero es hablarlo internamente, o sea, que no te Ah, tome bueno. por sorpresa un tema de estos y después en lo que sí se trabaja mucho es en generar pautas internas, protocolos, como quieras llamarle, donde hay reglas de juego dentro de la empresa. Mm, Entonces, ahí vos primero en estos temas lo que hace es generar primero conciencia, la empresa demuestra interés en esto y trata, bueno, de que más o menos haya un punto medio entre todos los empleados a los efectos de su exposición pública. Y luego se pautan reglas por escrito, que creo que eso funciona porque obviamente mañana ante un problema no es que mm, diste una charla y no cumpliste lo que te recomendaron, sino que, bueno, es cada vez más frecuente que en los contratos de trabajo, cualquiera sea el objeto de la empresa o el rubro, se incluyan cláusulas relacionadas al uso de redes, a tu identificación
vieron que en las redes aparece el perfil y yo pongo, no sé, CEO de tal banco, de tal, y bueno, a veces las empresas no quieren eso porque obviamente, si bien no es la empresa responsable, pero si está hablando de gerente general, lo que fuera, puede verse afectada la reputación de la empresa y de esa forma, en esa autorregulación, en muchos lugares se ha encontrado un punto medio razonable que, bueno, que colma ese vacío legal que estamos conversando. Bárbaro. Buenísimo, muy buena recomendación. Acá tenemos una pregunta de Mercedes que va por el lado de inteligencia artificial, ¿no? Con el crecimiento y la irrupción ya está hace rato, pero bueno, y el uso de los datos en plataformas sociales, pregunta qué riesgos legales y éticos ves más urgentes de atender. Bueno, el fenómeno de la inteligencia artificial ya se está trabajando, creo que mucho desde el punto de vista académico, claramente. Bueno, en Uruguay a nivel de AGESIC ha habido esfuerzos a ver Mm, cómo empezamos a regular todo esto. Ya existen leyes a nivel de Europa o Estados Unidos relacionado a esto. Y ahí el gran tema de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial va a tomar las bases de datos donde están nuestros datos, ya sean plataformas, bases públicas, bases privadas, y con eso empieza todo ese tráfico de información que hoy la inteligencia artificial ya lo está brindando. Entonces mm, ahí se plantean obviamente desafíos legales, o sea, cómo vos exacto. regulás, si podés, ¿no? Porque es lo que decíamos, o sea, la inteligencia artificial existe sin ley, entonces la ley que pueda llegar a venir ya trabaja sobre un fenómeno que ya existe y no solo se plantean desafíos legales, sino también desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial. Y ahí las primeras cosas que se están haciendo, por ejemplo, es revisar tema de consentimientos de datos, informarle a los usuarios que el tratamiento de sus datos puede estar sujeto a uso de inteligencia artificial, primero para que sepan, porque a ver, Claro. perfectamente lo puede ser que no se van a enterar nunca, pero es un tema de obligación legal el prestar el consentimiento previo, por ejemplo, y creo que ahí con ese consentimiento, por lo menos, vos no estás vulnerando esos derechos a que usen datos de otros sin que la persona sepa ni siquiera para qué lo están usando. Entonces, por ese lado se ha hecho algo y sobre todo códigos de conducta y uso de la inteligencia artificial, que obviamente pueden ser más o menos complejos en función de la información que se trate. Una cosa, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo te diga hoy que en salud se está usando inteligencia artificial con datos de salud que son los más sensibles de cualquier persona, pero también ocurre con datos bancarios, nuestras cuentas Claro. bancarias, etcétera. O sea que ahí ningún tipo de información está inmune al uso de la inteligencia artificial y el tema es no solo legal, sino creo que hoy por lo menos es mucho más ético que la gente sepa que se está aplicando inteligencia artificial en su administración de datos personales. Perfecto, buenísimo. Bueno, estaba mirando a ver si habían escrito alguna otra pregunta. Por el momento no. No sé si hay algún aspecto o algo que quieras que te haya quedado en el tintero para redondear o vamos terminando por acá. No, a ver, es simplemente que en función de este intercambio ahora del final, o sea, yo creo que Sí. hoy la carencia o vacíos legales que tenemos se han suplido con reglamentación interna, corporativa. Ujú, Y eso se trabaja mucho en Uruguay y en todos lados. Hablo de aviso legal para las páginas web, o sea, lo que la página web de la... A ver, hoy la cara visible de la empresa es la página web y sus claro. redes, más Mm, allá del negocio en sí. Entonces, esto implica una inversión de la empresa en, bueno, cómo se ve hacia afuera, cómo se regula su información, qué uso le da a sus redes, eso hacia afuera, y después a la interna, o sea, cómo su equipo, sus colaboradores, el equipo de trabajo, cómo asimila todo eso y cómo se comporta cuando se expone públicamente. Entonces, ujú. todo eso se trabaja internamente, protocolos, aviso legal, compromisos de confidencialidad, o sea que esto se está trabajando en Uruguay y ha dado efecto positivo. Obviamente, esto último que comentás, Carolina, la inteligencia artificial, obviamente, ya cuando tenías un equilibrio razonable, te viene a golpear todo de vuelta. Claro. Y lo primero que se está haciendo hoy es ver en función de la sensibilidad de la información que tenemos, por lo menos ir a la base, que es, mira, Carolina, estoy usando tu información Claro, personal, bancaria, de salud, y bueno, por lo menos dame tu permiso, ¿tá? claro. Porque pasó mucho tiempo que se usó sin ni siquiera comunicarle a la gente que se estaba usando su información personal. Creo que ahí hoy la inteligencia artificial un poco viene a tambalear todo esto, pero
es un fenómeno más de esto, hay que ser amigo de estos procesos de transformación digital y sí tenemos que tener, lo que decía, reglas de juego claras, reglas de juego que sean amigables y tampoco tapar de legislación estos fenómenos porque el resultado es negativo. Ha pasado, por Mm. ejemplo, con Uber, que son, viste, soluciones de economía colaborativa, nuevas plataformas. Si yo con la ley quiero aplastar la tecnología, por lo general termina mal y el resultado termina siendo inocuo. O sea, que tenemos que tener, para esto y con esto termino, regulaciones del siglo XXI para fenómenos del siglo XXI y no regulaciones del siglo pasado para fenómenos del año 2025. Bárbaro, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? O sea, tanto de las empresas como también de nosotros como consumidores, ¿no? De estar atentos a este tipo de cosas y si no está claro, también como estar atentos y reclamar, digamos, las reglas, como decías vos, que están las reglas claras como colaboradores también de empresas, en fin, desde el lugar que nos toca, creo que es un trabajo de todos, por supuesto, obviamente de quienes elaboran las leyes, ni que hablar. Así que buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, por compartir y por tu conocimiento en esta materia tan relevante. Obviamente, podemos dejar el contacto luego para quienes quieran, se puedan contactar contigo. Tú me dirás después a través de qué manera. Pero bueno, nada, esto siempre, esta conversación va a seguir, seguramente van a seguir surgiendo nuevas reglas de juego que está bueno, como hablábamos hace un ratito, de estar actualizados y atentos a ese tipo de cosas y también qué está pasando en otras latitudes, ¿no? Esto que decías, que en Europa ya están elaborando, están trabajando en esto, bueno, siempre está bueno también mirar a ver qué sucede en otras partes para ver de qué manera podemos aplicarlo a nivel local. Así que bueno, gracias primero. Y bueno, y aprovecho también para recordarles algunas actividades que tenemos previstas desde IAB. La primera es recordarles que mañana va a ser el IA Forum, que es el primer evento organizado por IAB Uruguay, enfatizando inteligencia artificial, bueno, este tema justo que estábamos hablando, aplicado a marketing y publicidad. El evento va a ser en el auditorio del World Trade Center y bueno, está diseñado para profesionales y estudiantes que buscan no solo reflexionar sobre los cambios que trae la IA, sino también conocer ejemplos prácticos, casos reales y resultados concretos que puedan aplicar en su labor diaria. Van a haber 8 charlas en total, perdón, 9 charlas y un panel, así que bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes y mirar ahí los links para poder adquirir sus entradas. Y para cerrar también el ciclo de Learning Sessions, les recuerdo que el 15 de octubre va a ser nuestro último webinar de este ciclo 2025, ojalá que siga el próximo año. En esta oportunidad va a ser el encargado Gabriel Nachman de darlo, de Microsoft, que nos va a traer su visión sobre cómo la tecnología y los datos están transformando los negocios. Como les decía, toda la información está en nuestras redes, así que allí pueden investigar y sumarse a las próximas actividades. Bueno, Pablo, nos despedimos entonces y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos, encantado de acompañarlos. Bueno, espero que sea la primera de varias porque creo que es un tema bien Seguro. interesante que puede sumar a las iniciativas que ustedes están desarrollando de muy buena forma y agradezco también a todos los participantes que nos siguieron. Así que bueno, excelente jornada para todos y nos estamos viendo. Seguro que sí. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego.